Flor, ¿le quiere robar la respuesta a Hugo? Me ha mandado otro video. Verboides. Ok, chicos. ¿Ya tienen la respuesta? Todavía no. Maestra, yo creo que es lo que se define como la combinación mental de un concepto y de una imagen. Así es, muy bien. Esa es. Porque acuérdense que el signo lingüístico siempre va a ser lo que escuches. Con el puro escuchar la palabra, en la mente te va a decir de qué se trata. ¿De acuerdo? No ocupas tener la enciclopedia en la mano para ver qué es un perro, qué es un gato, nada de eso. Muy bien. Le digo la respuesta entonces, maestra. Sí. O ya la dijeron. A ver, dínosla, Hugo. No le hace. Son mis 10 puntos. A ver, Hugo, ¿cuál es tu respuesta? Mire, Son mis 10 es la puntos. unidad formada por un conjunto de fonemas, que es el significante, que se asocia a un objeto, que es el significado. Muy bien, pero en pocas palabras, ¿cómo me lo explicarías a mí si soy un niño? Bueno, una niña más bien. Sí, niña. Va a decir, mire maestra, ¿verdad? Simplemente es el conjunto de palabras que te dan un significado y que lo puedes escuchar por medio del sonido, escritura. Eso lo da el fonema. Sí, Creo que Hugo está dice, más fácil la definición de la otra compañera. No supe si fue así Flor o es. Mariana. Pero sí, ¿no? O sea, te dicen algo, por ejemplo, vaca, y tú asocias, tienes tu imagen propia. Ajá, y de la tienes el sonido inmediatamente. Acuérdense, hagan de cuenta que esta parte del signo lingüístico es el constructivismo y el cognitivismo. ¿Se acuerdan qué era el cognitivismo? Híjole, van a decir, no, maestra, ya ni me acuerdo. ¿Qué era el cognitivismo, chicas, chicos? El cognitivismo era ir, pues tú agendando tus propios pensamientos, ¿no? Así Tu es. definición del conocimiento. Y acuérdense que siempre va a estar ligado con el sonido y la imagen. Y este es el signo lingüístico. O sea, que ya tiene un nombre propio. Muy bien. Entonces recuerden, el signo lingüístico, podemos ver la imagen y asociamos, ahora viceversa, no solamente con la palabra, podemos ver la imagen, asociamos el sonido y el significado. O vemos la palabra y recordamos la imagen y el sonido, viceversa, ¿verdad? Y sus principios tienen arbitrariedad, que es el signo, no está en relación lógica o natural, sino en convención social. Dependiendo de la social o del contexto en el que te estés desarrollando, va a ser el significado que tú le vas a dar a esa palabra. Si estamos hablando, por ejemplo, en una veterinaria, la palabra gato, pues va a ser un animal de mascota, ¿verdad? Un felino. Pero si estamos en una constructora, perdón, inmobiliaria y decimos la palabra manzana, ¿a qué se va a referir? Pues a un conjunto de edificios, ¿verdad? Va a ser dependiendo del contexto del que estemos hablando. Entonces no queda ninguna duda, ¿verdad, chicas, chicos? ¿Todo bien hasta ahorita? No se me duerman porque ya vamos a terminar, ya casi acabamos. Y bueno, Oiga, maestra, perdón, me dice esta Jackie que no se puede conectar.
Ya le informó a los demás maestros, nada más faltaba usted. Ah, muy bien, sí, dije. Ah, y Esteban, pues Esteban está trabajando, ¿verdad? Sí, Ese Esteban él ya está trabajando. trabaja. Él siempre trabaja. Bueno, está bien. Bueno, el estructuralismo americano. Vamos con la segunda parte para que puedan tener un respiro de las clases. Sí, ¿verdad? ¿Cómo no? Siempre digo lo mismo y siempre terminamos al tiempo. A diferencia del americano, del europeo, perdón, llega este tipo que es americano. Hay una gran diferencia referente a todas aquellas lenguas europeas, indoeuropeas. Aquí es cuando surge esa división que vimos que era el sánscrito, ¿se acuerdan? Y viene lo que es las indoeuropeas y por el otro lado llegan las indoamericanas, que es esta parte del estructuralismo americano. En comparación al europeo, se considera que el estructuralismo norteamericano ha seguido un mecanismo más formalista y mecanicista en el estudio del lenguaje. Los objetivos de los lingüistas eran más limitados y modestos que los de los europeos, puestos que les interesaba especialmente hallar métodos que permitan describir de manera adecuada y precisa una lengua. ¿Sí? Entonces aquí ya es, a ver, dependiendo de tu región, dependiendo de tu país, cómo está estructurada tu lengua. Vamos a ver un poquito más adelante. Por esta razón, se evidencia que el estructuralismo norteamericano avanzó mucho más en el análisis morfológico y sintáctico que en contraparte del europeo. ¿Ustedes por qué creen que hubo una variación más grande morfológica y sintácticamente? ¿Qué se imaginan ustedes? A ver. Pues yo creo que porque lo hicieron como más complejo, ¿no? O sea, no se metieron a tanto, ¿será eso? Como más ágil, el comprender todos estos, pues cómo se conforma la lengua y todo eso, yo me imagino que fue por eso. Carmen dice que es el americano. Ese tú dices que es el americano, Carmen. No, ese es el europeo. Imagínense, otra vez como les explicaba anteriormente, vamos a imaginarnos. Venimos a investigar lo que es la lengua de América. Y accidentalmente, en lugar de llegar a Estados Unidos, llegamos a México, que aquí fue donde pisaron primero. Llegas a Veracruz y tú ves en aquella, pues ya en el siglo XX, 1900 y tantos casi, llegas y descubres la fonética de los de Veracruz, cómo se escucha. Ya en la mente ya la están escuchando, me imagino. Avanzas un poquito y encuentras que existen rasgos mesoamericanos de lo que son los tlaxcaltecas, los rivales de los aztecas. Y empiezan con su dialecto. Recuerden que es un dialecto. Avanzas un poco más, te vas a Yucatán y en otro tipo de pronunciación, otro tipo de significado de las palabras. Imagínense, vas avanzando en cada estado y cada estado tiene un significado, sus palabras, una pronunciación diferente y un uso diferente. Aparte tienen dialectos dentro de cada estado. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué pasaría en ese momento? ¿Sería más sencillo o sería más difícil tener este estructuralismo americano? Más difícil, ¿no? Exactamente, es más difícil. Porque ahora tú vas a transformar tu lingüística comparada histórica, imagínense, de cada estado. Pues ¿cómo estaban en la Ciudad de México? ¿Qué es Ciudad de México? Llegaron los aztecas. Llegan los aztecas, primero eran mixtecas, ¿no? Y luego se convierten en aztecas. Y luego los aztecas hacían esto en esta área, se fueron expandiendo. Luego los mayas, pues de estar aquí se extienden hasta Guatemala, ¿no? ¿Qué palabras tienen? Su calendario, sus cultos, y luego llegan los españoles, llega la transformación, no se pierden los dialectos, siguen los dialectos ocultamente, pero siguen. Luego llegan los franceses, llegan los y empieza la variación de palabras. Llegan, imagínense la sorpresa de escuchar la palabra almohada cuando le llaman cojín en España, imagínense. Llegan, dicen la almohada, oye, pero pues eso lo dicen los árabes. ¿Por qué dices esta palabra aquí? La palabra croissant. ¿Sí se acuerdan de los croissants? Me imagino, ¿verdad? Se los han probado. ¿De dónde viene la palabra croissant? ¿De dónde viene la palabra bolero, la palabra botas, la palabra etcétera? Entonces llega y hay una amplia variación y hay mucho trabajo. Entonces dicen, bueno, si estamos en México, que es un país, y ve el trabajo que vamos a tener, ¿qué serán los demás países?
Si ustedes se dan cuenta, hay una gran variación dentro de lo que es el continente americano. Entonces, aquí comienza, y por eso dice, se evidencia el estructuralismo norteamericano porque avanzó mucho más en unos análisis morfológicos y sintácticos que su contraparte europea. Aquí avanzamos más verbos. Ahora viene lo que son los verbodes, que son nexos, que son esto, que son lo otro por parte de las oraciones. Entonces, aquí comienza un trabajo más difícil para los neogramáticos. Surge también en Estados Unidos, ahora sí, como un estructuralismo americano, durante el siglo XIX y primer cuarto del siglo XX, con las mismas trayectorias del europeo, después de la Primera Guerra Mundial y dificultades de comunicación científica. Iban avanzando, pero llegan las guerras, pues se retrasa un poquito la investigación, pero se siguen investigando poco a poco cada uno de estos rasgos de nuestra escritura, de nuestra habla, etc. Se aparece en diversas escuelas, derivadas de Blomfield, que es el gran estructuralista americano, que ha sido fundamentalmente analítico y descriptivo. Aquí ya analiza el lenguaje y la escritura de nosotros y la describe tal cual. La A mayúscula, la A minúscula, la B grande, la B pequeña, qué palabras utilizamos con B, qué palabras utilizamos con C, qué palabras con Che, con ñ, porque nosotros somos el único país que utiliza la ñ y la X dentro de nuestro lenguaje. Entonces, imagínense la sorpresa. ¿Qué es esto? La Che y la X, Xochimilco, Quetzalcóatl y todas esas cosas, pues no, pues sabe qué será. Ahí viene un trabajo mucho más difícil. Parte de la oración como máxima unidad para ser analizada y crea métodos de gran sutileza científica para poder descomponerla en sus elementos constituyentes hasta llegar al fonema como unidad mínima e invisible. Ya vimos lo que era, bueno, vamos a ver más adelante lo que es un fonema. Un fonema es, por ejemplo, la palabra gato, que ya lo vimos por ahí en morfología. Tenemos la palabra gat, y ya le podemos poner gato, gatitos, gatas, gatitas, etc. O sea, la parte de la raíz de la palabra se le llama fonema o fomenema, cualquiera de las dos es correcta, más la estructura que va a cambiar va a ser ya sea singular, femenino, etc. Bueno, este tipo de lingüística es más homogénea porque se desarrolla en un mismo ambiente y una misma lengua, mientras que en Europa existen naciones, culturas, lenguas muy diferentes. Los norteamericanos es una lingüística más empírica y pragmática. ¿Qué quiere decir? Que hay una parte científica en lo empírico, palabras que son, ya vimos de epistemología, de su origen griego, latín, bla, 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 de su origen real. Y la pragmática es dependiendo al contexto social al que te estés refiriendo. Veíamos ejemplos anteriores. No es lo mismo hablar palabras como docente que palabras con mi familia, que palabras con mis amistades, que palabras en otros trabajos, que palabras con la pareja, etc. Si ustedes se fijan, yo les decía, la mente es tan maravillosa que sabe medirse a decir, aquí no puedo decir groserías, aquí sí puedo decir groserías, aquí puedo utilizar esta palabra, aquí no puedo utilizar esta palabra. Y eso es parte de lo que es la pragmática. Entonces, investigan y se dan cuenta que nuestro lenguaje tiene más estas dos partes. Sí existe la científica, si hay un diccionario, hay una Real Academia de la Lengua Española, que es el diccionario que usamos, que es la real, la que tiene un significado objetivo directo, pero existe la pragmática. Ahora, ¿cómo tú asocias la palabra quesadilla con otras palabras? Dependiendo de qué área estés trabajando o en dónde estés hablando. Que esa es la gran diferencia del europeo. El europeo, compañero Eric, ahí te dicen una palabra y esa palabra significa tal. Aquí no, aquí lo mismo. Manzana, esto. El gato, decía la compañera, gato de mascota, gato hidráulico. Al gato le dicen también una persona que anda de chalán, como dicen, la palabra chalán también viene de nosotros. Y también el gato del juego. Entonces, allá, gato solamente es un felino mascota. Y aquí ya le damos como 40 significados, pero va a depender del área del que estemos trabajando o del que estemos desarrollando. Si estamos en una, como antes había placitas de juegos electrónicos y llegan y te dicen, bueno, vamos compañero a jugar al gato.
Obviamente estamos en el contexto de juego donde vamos a jugar gato. La veterinaria, un gato, pero siempre va a estar dividida por estas dos partes. Sin embargo, esta perspectiva ha evolucionado desde que Chomsky se ha manejado ya un interés por la especulación sobre el lenguaje. La próxima semana vamos a ver quién es Noam Chomsky y las teorías tan relevantes que tenemos. Yo les decía, Noam Chomsky lo van a ver, espero más adelante como en quinto y sexto, viene lo que es el contexto de su lenguaje, de cómo utilizarlo en el aula y el por qué es el más importante dentro de lo que es la educación, ¿verdad? Una característica común es el creciente uso del formalismo, lo que habíamos dicho, gráfico y conceptual como consecuencia de la influencia del lenguaje lógico y matemático. Aquí también utilizamos mucho esta parte, revolvemos la lógica con la matemática comúnmente, pero bueno, vamos a seguirle un poquito más para terminar la clase. Tiene dos obras fundamentales, representativas y perspectivas lingüísticas. La primera es de Edward Sapir y la segunda es de Leonard Blomfield, que a continuación se va a explicar un poquito de qué se trata. La obra de Sapir, de Edward Sapir, se considera como un clásico de la lingüística americana y no formó una escuela. Su obra Lenguaje, en 1921, estudia los aspectos fundamentales de la ciencia del lenguaje, aquí en América. En él establece una tipología lingüística. ¿Qué era la tipología? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué es una tipología? ¿No se acuerdan qué es tipología? Hugo, ¿qué era tipología? Creo que tú me habías dicho que era una tipología. Dice, te sacamos al teléfono y le buscamos. Búsquenme, por favor, tipología. Ya lo encontré. A ver, ¿qué es la tipología? Es el estudio de los tipos o modelos que se usan para clasificar en distintas ciencias o disciplinas científicas. Ok, entonces, bueno, aquí establece él esta clasificación lingüística. O sea, él ya establece una tabla, digámoslo así, de cómo se escriben las vocales, de cómo se escribe el abecedario aquí en América, qué palabras se utilizan, lo que yo les decía, ya clasificándolas y poniendo su significado variante. Hagan de cuenta que es la enciclopedia que tenemos hoy en día. Si buscamos la palabra cielo, pues va a decir cielo, pues es una palabra que le puede decir una mujer para conquistar o un hombre de cariño, pero la palabra también tiene otro significado que se refiere a lo que estamos viendo en la atmósfera, bla, 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 bla. Entonces, bueno, él da establece esta forma para tener diferencias de las diversas lenguas que tenemos aquí, como la tabla que hicimos la semana pasada. Y la organiza en 3 niveles distintos. Vamos viendo los 3 niveles. Primer nivel hace referencia a la capacidad de síntesis. Segundo, por técnicas morfológicas, o sea, el tipo de letra. Acuérdense que aquí también nos enseñaban el manuscrito, el de la máquina de escribir, que tienes que hacer así las letras, la letra de molde, la letra cursiva, etcétera. Tercero, la conjugación de los conceptos concretos con los conceptos relacionales, lo que veamos ahorita, cuál es el concepto real de la palabra gato y cuáles son los relacionales dependiendo del contexto en el que estemos hablando. Y el cuarto, analiza la validez psicológica del fonema y Sapir defiende la validez de la palabra. ¿Sí? Entonces quiere decir la validez psicológica del fonema, por ejemplo, gato, gatitos. ¿Qué significa gato? Pues un solo gato de género masculino, ¿verdad? Ahora si decimos gatos, va a ser varios gatos, no sabemos cuánto, que es en plural, género masculino. Él ya lo defiende de esta forma. La obra de Blomfield, él sí crea una escuela, se distingue por una gran coherencia interna que posibilitó avances en el análisis de numerosas lenguas, aunque sean muy diferentes en su estructura. Él sí se dedicó un poquito más a investigar cómo se hablaba en Chile, Perú, en Panamá, Paraguay, Cuba, Brasil, bla, bla, bla. Y fue cuando descubrieron que los brasileños pues tienen gran influencia de los portugueses. Y bueno, pues imagínense, ¿qué hacen estos aquí? Si se supone que Portugal está de aquel lado, ¿qué están haciendo acá en América, verdad? ¿Qué está haciendo tal lenguaje en Estados Unidos? Se supone que es de tal lado. Pues esas investigaciones contribuyeron a lo que hoy en día tenemos
como de decir, bueno, es que los latinos se ubican en tales zonas. ¿Por qué? Porque ellos investigan quién habla el español. ¿Latinos de qué? De Colombia, de Cuba, de Chile, Ecuador, Perú, y te establecen en dónde están las zonas. Por ahí como el tipo INEGI que tenemos aquí, pero en Estados Unidos también en dónde. Y también da la forma, la relación entre la forma que viene siendo la palabra. Un ejemplo, si yo les pongo la palabra pelota, y el significado que te va a dar, lo que te llega a la mente, que ya vimos el signo lingüístico. Ya se imaginaron su pelota, me imagino ahorita. Ya se han de haber imaginado, recordado algún momento cuando jugaban pelota. Esa es la parte que Blomfield estudia más. También los rasgos fónicos comunes a dos o más expresiones que constituyen formas, a las que corresponden relaciones de estímulo-respuesta determinado su significado. El conductismo, ¿se acuerdan del conductismo? Que nos decían, vaca, todos repitan, entonces, vaca. Aunque cuando éramos niños no sabíamos que era una vaca. Y luego, vaca, escuchen el sonido, mu, mu. Y ya, y te ponen la imagen al final. Ah, mira, o al revés, te ponen la imagen, luego el sonido, y luego la palabra, cómo se escribe. Y inmediatamente escuchas el sonido, como en el tecladito de los niños, la pachurra. Ese es un puerquito, esa es una vaca, ese es un perro. Esta es parte de lo que corresponde, chicos, a los rasgos fónicos de estas expresiones de lo que es el estructuralismo americano, a diferencia del europeo. Entonces, como podemos ver, sí hay gran diferencia en ambas partes. Y finalizamos. Bueno, para darle una repasadita a este tipo del americano, vamos a comentar, surge porque vienen los neogramáticos a investigar acerca de cómo era la estructura norteamericana en un principio, erran, llegan a nuestro país y empiezan a darse cuenta que aquí existen muchas lenguas, dialectos, idiomas que fueron variando tras las conquistas que tuvimos en nuestra nación, igualmente en América del Sur. Esto llama la atención de estos dos personajes, de Sapir y Blomberg, para poder crear este tipo de estructuralismo y adecuar las divisiones, tanto geográficas como estructurales, en fonética, morfología y lo que es sintaxis, que es la formación de palabras y la pronunciación correcta, dependiendo de cada país y de cada área en la que estemos. ¿De acuerdo? Entonces, él se dedicaron a esta parte. Ahora sí, da lo que es los elementos constituyentes. Se enfocan también en la teoría de Chomsky, que la vamos a ver la próxima semana, el generativismo. Sapir no hace ninguna escuela, simplemente se dedica a estudiar, crea la obra El lenguaje, donde explica algunos aspectos, clasifica cómo se escribe la palabra y cómo se pronuncia la palabra en diferentes naciones, con sus niveles. ¿Qué es el primer nivel? La capacidad de síntesis, cómo analizamos nosotros cada una de las palabras dentro de la mente para poder utilizarlas de acuerdo al contexto. Cómo se utiliza la técnica morfológica de la escritura, mano escrita, curva, grande, mayúscula, minúscula, etcétera. Conceptos concretos con los conceptos relacionales, la palabra gato con una real definición y las otras definiciones que le damos contextualmente, y lo que es la validez psicológica y de la palabra ante cualquier cosa, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, en este 4, para que quede un poquito más claro, cuando queremos educar a los niños, siempre vamos a hacer esta parte psicológica, que el niño pronuncie las palabras, que se imagine la figura, como el de la pelota que veíamos ahorita, y que se lleve un recuerdo de lo que es una pelota. Por su parte, Blomfield, sí realizó una escuela en América del Norte, en Estados Unidos, y distingue numerosas lenguas que las va clasificando. Gracias a ellos tenemos lo que es la clasificación, chicos, del náhuatl, de lo que es el maya, el azteca, el tarahumara, chichimeca, olmeca. Gracias a ellos se empieza a hacer esta división de nueva cuenta, porque los españoles no querían que se conocieran cuántos dialectos existían. Entonces, a partir de esta parte de Blomfield,
resurge este punto importante de decir, mira, en Jalisco tienen a esta forma de hablar, esta pronunciación, a esto le dicen lonche o torta ahogada, y existen estos dialectos en Jalisco. Y ahí es cuando surge que cantamos cuando hablamos. Luego en Veracruz está esto, y hablan de esta forma, y el lonche le dicen torta. Y ahí van las variaciones, ¿de acuerdo? Y se da cuenta que para aprender a dar la forma y el significado, que es lo que son en el preescolar y en primero de primaria, en segundo, se tiene que utilizar el conductismo, un estímulo-respuesta a ciertas actividades y a ciertos conocimientos, como el de la pelota. Te enseñan que la pelota está la figurita o te la llevan en físico y después escuchas cómo bota la pelota, te grabas el sonido, te guardas la imagen, el tamaño inclusive, y al final ves cómo se escribe la palabra correctamente. Esa es parte del conductismo, ¿de acuerdo, chicos? ¿Dudas que tengan sobre este tema? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Todo bien? Un poquito difícil, es la historia, nada más acuérdense. Rescatamos lo más importante de estos temas, chicos, que así en pocas palabras decimos para ¿qué es el estructuralismo? ¿Por qué surge el estructuralismo? El estructuralismo, en mi punto de vista y para ustedes y para quien lo vaya a entender de esta manera o lo quiera comprender de manera constructiva, es que le da estructura ahora sí determinada a ciertas lenguas, cierto lenguaje, cierto dialecto, cierta habla, y da a conocer, gracias a ellos, cómo se habla en qué región, cómo se pronuncia en cada región, cómo escribimos. No es lo mismo cómo escribo yo a cómo escriben los de Estados Unidos. Yo he visto que la letra de algunos de Estados Unidos es bien horrible y digo, ay, si la mía está fea, estos me ganan. Entonces ahí vemos esta cuestión y decimos, ¿cómo escriben en Perú? ¿Cómo escriben en Chile? Yo tuve compañeros chilenos en la universidad y escriben curviado. Yo decía, bueno, esos escriben curviado. Y a veces al manuscrita decía, ay, sí la conozco, sí es manuscrita, pero la letra de molde, cuando le decimos que es esta letra que escribimos normal, la hacen como curveadita. Entonces, gracias a esto, el estructuralismo da la estructura física, tanto a cómo escribimos, cómo pronunciamos, qué significado le damos a las palabras. Ahora sí, como dicen de manera más loca, ¿cuántas palabras le damos al significado? O viceversa. La palabra gato, ¿cuántos significados les damos nosotros? ¿De acuerdo? ¿Dudas? Ya la mente ya se está como que, como le digo a la otra clase, ya se me está como, se me está hackeando el cerebro de tanta información. Bueno, chicos, entonces su tarea ya está, no tarda de estar publicada, yo creo que ya quedó publicado, para que la chequen, por favor. Ya se publicó. ¿Ya se Ya publicó? está. Muy bien. Entonces, bueno, realicen su tarea, creo que les va a tocar modelo escarabajo, ¿verdad? Sí. Ok. El modelo escarabajo, el compañero no sabe hacer modelo escarabajo, yo se lo mando ahorita a su WhatsApp, compañero. ¿Cómo Sí, sería? gracias, maestro. Lo pueden hacer a mano, pueden bajar imagen, hay plantillas que pueden bajar de internet, le pueden imprimir, lo rellenan, le ponen el nombre, lo colorean, lo suben, o ya lo pueden imprimir a color, le toman foto, lo suben. Entonces recuerden que tienen que ser las ideas principales. Va a ser un modelo escarabajo del estructuralismo europeo y otro del estructuralismo americano. Van a ser dos escarabajos. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No. No, gracias. Ok, si hay alguien que quiera leer, está el PDF. Si tienen el tiempo pueden leer. Creo que les puse un video. Pueden ver el video. Voy a checar si lo puse. Según yo sí lo puse. Sí, también viene. Sí, ¿verdad? Pueden ver el video. Ahora, si la maestra ya nos dio vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, pues pueden ver el video que puede ser un poquito más. Son dos, que puede ser un poquito más explicado que tanto hora y media de clase, ¿verdad, chicas? Bueno, chicos, pues les deseo un excelente sábado. Cuídense mucho. Cualquier duda, aquí estamos en el grupo de WhatsApp. Cuestión de tareas, cuestión de que no tengo internet, cuestiones, lo que sea. ¿De acuerdo? Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.
Vayan organizando sus exposiciones, que en 3 semanas comienza Hugo y Carmen. Pues váyanse preparando, por favor. Mándenme el trabajo para revisarlo, que esté completo. Si les hace falta algo, les comento. Vean los videos, vayan buscando videos, audios si tienen de preferencia, para que completen bien su clase. Le voy a repetir, esta exposición vale el 50%, ¿de acuerdo? Del tercer parcial. Si la exposición sale mal, si hay algo, pues entonces nos vemos el próximo cuatro en lingüística. No se crean. Vamos a ver qué pasa. Échenle ganas, cualquier duda, háblenme con toda la confianza, ya saben que aquí estoy. Hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes, sábado y domingo no existo. Entonces ahí, cuando tengan chancita me avisan. Maestra, ¿cuánto tiempo vamos a tener para la exposición? 40 minutos. Ok. Entre los dos, ¿verdad? 30, no, cada uno 30 minutos, cada uno. Ahí pueden ustedes, por ejemplo, de estrategia, ahora vamos a ver lo que es una estrategia didáctica, pueden dar una actividad para abrir la clase de 5 a 10 minutos, das tu exposición 20 minutos, finalizas con tu trabajo de videos. En lo que vemos el video, se va preparando Hugo, mandas tu tarea y ahí quedó. Ahora sí los voy a poner a planificar, los voy a poner a planear para que vean. 30 minutos más o menos, para que no se me cansen tanto. ¿De acuerdo? Se ponen de acuerdo. Los que son en parejas, por favor, vayan buscando la información, vayan viendo qué van a hacer. Trabajan en conjunto, no me vayan a dejar solo a uno, porque entonces el otro reprueba. ¿De acuerdo? Pues cuídense mucho, los veo, porque descansen unos 5 minutos. Y hasta el próximo sábado. Un gusto, compañero, y bienvenido nuevamente a la materia. Hasta Gracias, luego. maestra. Hasta luego. Cuídense mucho, hasta luego. Adiós, maestra. Adiós, chicos, Hugo, Bye, Manuel, maestra. todos.